Muy buenos días a todos ustedes. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Gracias, Pastor Mancía. Un privilegio. Pastor Silva, es un milagro que este hombre esté aquí. A ver, ayúdame entonces para ver de qué voy a hablar hoy. De tal manera, vamos a ver, repitamos eso. Así que cuando llegues a tu casa, Paulina, y tu papi te pregunte qué habló el pastor, y tú le vas a decir, eso es todo, es bien sencillo. Ahí sí que no hay ninguna pérdida, porque a veces uno predica 2 horas y de qué habló el pastor, nadie sabe de qué habló. Habló de todo y a saber qué cosa, pero hoy bien sencillo. De tal manera. Exactamente, bien sencillo. Vamos a la otra vista. Hay un versículo en la Biblia y de ahí he tomado esta expresión. Dice la palabra que en Iconio Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía. En esa época no habían iglesias, estaban levantando, entonces ellos llegaban a las sinagogas judías. Acabamos de conocer con el pastor Silva la sinagoga más grande de Europa. A ver, ¿dónde estaba esa sinagoga, pastor Silva? En Budapest. En Budapest. Una historia increíble, una sinagoga, pastor Mancía, increíble, porque este hombre y yo anduvimos hace unas semanas ahí dando una vuelta, dando una vuelta ahí. Pues Pablo llegaba ahí a la sinagoga y dice la Biblia que hablaron. ¿Cómo hablaron? Ese es el detalle. Y yo pretendo hablar de tal manera esta mañana. Hablaron de tal manera que ¿qué pasó? Que hubo una multitud que creyó. Ahí estamos. De tal manera hablaron estos señores que una multitud de personas creyeron en el Señor. Esto es muy importante. La palabra griega también puede ser traducida al castellano efectivamente. Hablaron efectivamente. Cuando un individuo estudia de tal manera, va a triunfar. Trabaja de tal manera, va a triunfar. Y cuando predica de tal manera también le va a ir bien. Efectivamente. La otra vista. Estos son mis objetivos esta mañana. La otra vista. Número 1. Pretendo dimensionar la expresión de tal manera que creo que ya lo estoy haciendo. Porque esto es importante, dimensionar esa expresión, porque ahí nos vamos a centrar. Y 2. Explicar 4 situaciones en donde hacer las cosas de tal manera aquí en la iglesia. No sé si me estoy ubicando. Número 4, explicar 4 situaciones en donde hacer las cosas de tal manera para marcar la diferencia. Porque ese es uno de los grandes problemas cuando actuamos mediocremente, cuando hacemos las cosas simplemente para salir del paso, por una tradición, para cumplir con un requisito. Cuando actuamos de esa manera, entonces no somos efectivos. No pasa nada o pasa muy poco. Pero Dios requiere de nosotros que actuemos efectivamente. Y yo voy a hablar entonces de ¿cuántas situaciones? 4. Y voy a la número. Ayúdame, la otra vista. Ahí está. Pregunta: ¿qué pasa cuando evangelizamos de tal manera? Esa es la primera pregunta y gira alrededor de una palabra que se llama evangelizar. El mundo en el que nosotros vivimos ya no se evangeliza, fíjense ustedes.
El mundo ha cambiado, está cambiando y sigue cambiando. Tomábamos un café con el pastor Mancilla la vez pasada, hace más de un año, y él me preguntaba a mí que cómo me siento ahora que ya no evangelizo. Y yo le digo, yo no me siento mal. Porque no es que yo no quiero evangelizar, Paulina. Yo no evangelizo porque la iglesia no quiere evangelizar. Aunque voy a hacer un paréntesis. La semana pasada recibí una llamada telefónica de Chicago y uno de mis discípulos me invitó para evangelizar. Pregúnteme, Pastor Silva, ¿qué contesté yo? Por supuesto. Exactamente. Él me iba a preguntar, pero él dio la respuesta. Perfecto. Claro que sí, porque yo quiero hacerlo. Pero la gente no quiere hacerlo. Aunque nosotros venimos de un mundo donde la iglesia evangelizaba, y el pastor Mancilla va a recordar el teorema de Strachan, de que había que movilizar a toda la iglesia. Esa época pasó. Pero yo no me quiero centrar en ese tema, quiero centrarme en evangelizar de tal manera, aún con todo lo que existe en la realidad, tenemos que hacerlo, pero no mediocremente, no de una forma para salir del paso, para acallar la conciencia. Tenemos que hacerlo efectivamente, porque, ¿por qué tenemos que evangelizar? Porque debe ardernos en la sangre, debe correr en nuestra sangre ese deseo que lo que yo he conocido podamos transmitirlo a otra persona. Otra de las cosas que me preocupa es que en el mundo en el que nosotros vivimos se está hablando de la salvación universal. Y la salvación universal es una doctrina que está dentro de la iglesia, donde todo mundo es salvo al final. Y si eso es cierto así literalmente, entonces no hay necesidad de evangelizar ni de salvación. Pero cuando yo soy confrontado con los textos bíblicos, entonces me doy cuenta de que el mensaje de Jesucristo es un mensaje de exclusividad que requiere transmitir el mensaje de salvación. Y eso se hace a través de un proceso que se llama evangelizar. Pero la evangelización es una responsabilidad de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Ahora, cuando yo tengo la oportunidad de hablarle a una persona cara a cara, lo hago y transmito mi fe y no pierdo una oportunidad de hacerlo. Cuando digo que ya no evangelizo es que, pues hombre, ya no predico en grandes eventos de evangelización como lo hacía antes, porque la gente, las iglesias no quieren hacerlo. Pero cuando yo tengo la oportunidad de hablarle a una persona, le hablo y lo invito a aceptar a Cristo. Eso es así. Ahora, eso no lo tenemos que hacer para callar la conciencia, sino de tal manera, es decir, con excelencia, con pasión, con convicción, de tal manera. No sé si me estoy dando a entender, señores. Porque si vamos a hacer algo solamente para salir del paso, entonces no funciona. Desafortunadamente ya no tengo el ímpetu ni la juventud que tenía antes. Pero cuando tenía la juventud, el divino tesoro que se va para no volver, decidí devolverle a mi padre
el carro que me había regalado y decirle: papi, toma las llaves, voy a usar el transporte público. Y tomé esa decisión porque había decidido que ninguna persona que se sentara a la par mía en aquel transporte horrible, maloliente, terrible, se fuera sin que yo le predicara la palabra. Y cada persona que se sentaba, yo estaba con la Biblia y le hablaba de Jesucristo. Y entonces no necesitaba micrófono. No, era galío limpio, pastor, galío limpio, en el Parque Central, gritando, diciéndole a la gente que se arrepintiera. Ya no puedo hacer eso. De tal manera hacíamos el evangelismo. Yo quiero transmitir eso, porque eso es una responsabilidad de todos ustedes, de cada uno de nosotros. Si es verdad lo que creemos, usted no se puede callar. Es que no podemos callar, le dijeron. Lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, no se puede callar. La iglesia necesita evangelizar. La iglesia, nosotros, no, el pastor no, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Sabe cómo están evangelizando ahora, Pastor Mancía? Le llaman festival. Entonces invitan a un cantante famoso de esos que atraen 20,000, 30,000 personas, y en la mitad del concierto les dame 10 minutos para predicar. ¿Y por qué están haciendo eso? Están haciendo eso porque la gente no le interesa. Entonces tengo que decirle al artista famoso: Pará, dame 15 minutos. Cuando antes no funcionaba de esa manera. La gente iba y escuchaba porque tenía necesidad. Y se hablaba, era diferente el asunto. Mis hermanos, tenemos que evangelizar de tal manera. Y háganlo ustedes. Voy a dejar ahí el asunto. Yo dije que iba a hablar de cuántas situaciones, y voy a la número, a la 2. Ayúdame con la segunda vista, por favor. ¿Qué pasa cuando servimos de tal manera? Tiene que quedar claro en nuestras mentes en esta mañana que la iglesia, que son ustedes, que soy yo, estamos aquí con la misión de servir. Porque el más grande entre vosotros sea el que sirve. Servir es un don del Espíritu. Fíjese qué poderoso lo que estoy hablando. Cuando servimos de tal manera, inspiramos a otras personas. Somos mejores seres humanos. Damos ejemplo. Pero a veces la desgracia es tan grande que no queremos servir, no queremos cuidar a nuestros ancianos, por ejemplo. Eso es fuerte. Y queremos hacer todo por el bendito, eso es un sarcasmo, dinero, por el bendito dinero. Señores, la esencia de nuestra fe cristiana está fundamentada en esto, en el servir, porque el servicio es un acto de amor. No sé si me estoy dando a entender, pero si yo sirvo a aquellos que me pueden retribuir, el Señor dice: ¿qué mérito tenéis? Uno sirve preferencialmente a aquellos que no me pueden retribuir. Porque cuando lo hacemos para uno de esos pequeños, lo estamos haciendo para Dios. Hemos perdido la bendición de servicio. Ahí dice que debemos servir de tal manera. Eso es importante.
Y estoy hablando de cada uno de nosotros. Y servir a veces, es decir, en contra de nuestra comodidad, de nuestra conveniencia, de nuestras preferencias. Servir a veces es sacrificial. Es actuar en contra de lo que a mí me gusta o de lo que yo quiero. Pero al final del día es un don del Espíritu, es un privilegio, es algo que te da una satisfacción. Y es cierto que a veces hay gente que uno sirve que son unos malagradecidos, que son unos perfectos ingratos. Pero eso es cierto y lo sé por experiencia. Hay unos ingratos en este mundo. Sin embargo, vamos a servir. Porque Dios al final del día no se va a quedar con nada de lo que es nuestro. Y nos va a dar mucho más de lo que pedimos y entendemos. Y nunca, nunca se les olvide que con la misma vara que medimos, Dios nos va a medir a nosotros. Y eso es lo que cuenta al final del día. Voy al número. Aquí me voy a detener porque tengo cosas que decir en este número 3. Veamos. Número 3, ahí estamos. Voy el otro día a una iglesia, mira, yo tengo que hacerte esta confesión. Pregúntame cuántas veces vi el reloj. ¿Cuántas veces vio el reloj? No menos de 10 veces. ¿A qué horas termina de predicar este señor? Es grosero lo que estoy diciendo, yo entiendo eso. Predicar es una responsabilidad enorme. Yo no puedo ejercer la medicina si no voy a la escuela de medicina. La gran mayoría de la gente que predica, nunca fue a un seminario. En los seminarios no solamente se nos enseña la Biblia. Y a veces en los seminarios le tapan el ojo al macho. Esa es una expresión para decir que mediocremente nos enseñan la homilética. La homilética es la ciencia que nos enseña a predicar. Eso es importante, pero a veces tenemos que tomar otro tipo de clases. No, el evangelio hay que saberlo predicar, hay que prepararse para esto. No es la cuestión de que cualquier persona que tiene el don de hablar, que es otra cosa diferente, pero sí relacionada, entonces habla y predica. No, esto se requiere otras cosas más. La Biblia dice que llegaron a este lugar del Asia Menor y predicaron de tal manera que muchas personas creyeron. La gente no quiere estudiar, Pastor Mancilla, en la iglesia. Si yo le pregunto a muchos de los que predican cuál es la diferencia entre un sermón textual y un sermón temático, no me la saben decir. Por ejemplo, usted me pregunta a mí qué tipo de sermón estoy yo predicando. Estoy predicando un sermón temático por inferencia lógica deductiva. Si tú sabes homilética, sabes lo que estoy haciendo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que educarse para eso. El evangelio hay que saberlo predicar. Hay que prepararse para eso en todos los sentidos, espiritualmente, emocionalmente. Lo que le decía, me habían invitado para predicar y querían que directo del avión fuera directo a predicar. No, hombre, no puedo hacer eso. Y los señores, no, es que ya no hay tiempo. Entonces tuve que parármeles bien y decirle, si yo no voy al hotel, no predico, punto. Es que no es un asunto de agarrar un micrófono y hablar. Hay elementos emocionales y espirituales que tienen que estar en orden antes y hay que estar preparado para eso. Además de lo
del aspecto técnico y de la educación, hay otros elementos espirituales que se conjugan, porque recuerden ustedes que uno predica el Evangelio, y el Evangelio es un mensaje que tiene un poder intrínseco para cambiar la vida de cualquier ser humano. No hay un mensaje, no hay una palabra que tenga el poder de cambiar la vida de ningún ser humano como el Evangelio. Pero yo digo de cambiarlo para cosas buenas, porque hay filosofías huecas que te la cambian para arruinarte, para destruirte. Estos señores predicaron de tal manera que la gente creyó. El problema es que vivimos en una sociedad donde la gente que predica no cree mucho lo que está predicando. Muchas veces no es una predicación, es como un tiempo de diversión, pasémosla bien el domingo. Acallar la conciencia de nuestros pecados de la semana y algo por allí. Yo estoy orando para que Dios levante muchachos jóvenes, intrépidos, que se preparen en todos los sentidos y que prediquen esta palabra de tal manera que la gente crea, porque la gente no nos está haciendo caso. Uno está en la iglesia, predica y la gente como que si nada está pasando. Y también es responsabilidad nuestra porque no hemos tomado en serio nuestro oficio de predicar. Y nos hemos tenido que conformar repitiendo las historias de la historia de la iglesia. Dame a Escocia o me muero. Juan Knox. Solo nos hemos quedado diciendo eso. O Dios tiene que ver el mundo tiene que ver lo que Dios puede hacer con un muchacho que se entrega enteramente al servicio de Dios. Moody. O historias como yo vine a romperte la cabeza y tú me has roto el corazón. Juan Wesley. Nos hemos quedado con esas historias, repitiendo esas historias, porque en la vida práctica estábamos con el pastor Javier hace unas semanas en Centro Europa y estuvimos en la iglesia de Juan Hus en Praga con él. Juan Hus es un mártir que fue quemado vivo por predicar la palabra, condenado en el concilio de Constanza en 1415, y fuimos a la iglesia. Y entonces ahí habían 4 pelones y una ministra. Nunca había visto en una misa, porque ellos son un poco diferentes en la liturgia. Me llamó la atención la ministra, lesbiana, nada que ver con, se ha perdido todo el asunto. Estuvimos ahí un rato y escuchamos la homilía de la ministra. Guapa la muchacha, jovencita, pero algo no hacía el clic ahí. Y fuimos a investigar de qué se trataba el asunto. Pero Juan Hus, cuando leemos la historia de ese hombre, no se retractó de su fe y confesó a Jesucristo y se enfrentó contra el imperio de la mentira y fue quemado vivo en la hoguera. Y allá estuvimos en el lugar donde hay un monumento donde se conmemora a Juan Hus, que antes de morir quemado dijo en la historia, ¿verdad? Dentro de 100 años Dios va a levantar a un ganso, a un hombre que no van a poder quemar. Y 100 años después Lutero estaba clavando las 95 tesis. Mis hermanos, necesitamos predicar de tal manera que la gente crea lo que estamos hablando. ¿Me doy a entender?
que la gente crea lo que estamos hablando. Voy a la última vista, no los quiero cansar. ¿Qué pasa cuando enseñamos? Me gustó ayer que me estaba entrevistando Luis Jovel de Australia. Usó una palabra, porque me estaba haciendo preguntas. En Australia eran las 2 de la tarde y aquí en Cancún eran las 10 de la noche. Y me estaba entrevistando sobre el libro de fuentes griegas. Y entonces hizo una expresión y hizo un comentario, pero dice, me ha llamado la atención ahora que con tu euforia has dicho esto y lo otro. Y entonces yo recapacité en ese momento, usó la palabra euforia. Me puse eufórico. Es una palabra interesante. ¿Por qué? Para mí, este tema es emocionante. No es aburrido, sino emocionante. Yo siempre doy el consejo: si quieres dormirte, no tienes sueño y quieres hacer sueño, agarra una Biblia, mi amigo, y te aseguro que en 5 minutos estás roncando. Yo cuando no tengo sueño, Biblia, 5 minutos dormido. Ahora, cuando yo no leo la Biblia, sino estudio la Biblia, no, hombre, entonces hay veces que es la 1 de la mañana y es un grito, eureka, porque me meto en un texto, en una cuestión y hago un descubrimiento. Y cuando yo hago un descubrimiento me emociono. Entonces, dice la palabra que Jesús enseñaba no como los fariseos, sino que enseñaba con autoridad. Y yo le voy a agregar una palabra aquí: hay que ponerle pasión al asunto. Pasión, porque esto es apasionante, es emocionante. Pero hay que educarse, hay que ir a la universidad. Y hay que ir al seminario, y no a esos Mickey Mouse que hay hoy, porque ahora $2,000, $3,000 le dan un título de doctor que es más alto que esa pared, pero no vale ni pepino. Eso en la iglesia evangélica, un montón de traficantes, eso es completamente verídico, y te doy los nombres y los apellidos. Por supuesto que no voy a hacer eso engañando a la gente. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de hay que educarse para enseñar de tal manera. Cuando uno no estudia para aprobar un examen, eso es falso, o tendría que hacerlo. Estudia para aprender, para internalizar aquello, para hacerlo parte. Y el día miércoles 29, no sé dónde, en qué hotel va a ser. Hotel Oasis. Sí, Hotel Oasis. Yo voy a estar presentando mi libro Fuentes Griegas, que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana. Pero hay que estudiar de tal manera, hay que enseñar de tal manera, porque la doctrina cristiana es una enseñanza liberadora. Hay que enseñarla, hay que vivirla. De tal manera, efectivamente. Conclusiones. La última vista. No fue nuestro amigo, pero aquí lo tengo, no hay ningún problema. Aquí lo tengo, no se preocupe. Conclusión número 1. La expresión de tal manera. Ahí está, ahí la tenemos. Denota 3 cosas: conocimiento, experticia y pasión. Esos son los 3 elementos que están dentro de esa. Primero,
conocimiento, sabes el asunto. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta escuchar a una persona que sabe lo que está diciendo. No sé, pero eso de escuchar a una persona que no sabe lo que dice, es que hay gente así, ¿verdad? Que habla sin saber, pero el que sabe a uno le da gusto. Hay gente que uno, cuando hay cierta persona hablando en la televisión, por lo menos había un cura en Honduras que cuando ese hombre lo entrevistaban yo dejaba de hacer todo para escuchar lo que iba a decir. Yo quería escuchar a aquel hombre, pues yo sabía que el hombre sabía. Y yo quiero escuchar a alguien que sepa. Conocimiento, experticia y pasión. Conclusión número 2. Cuando evangelizamos de tal manera, muchas personas y comunidades son movidas. Comunidades son movidas. En Europa, lo que nuestros amigos nos dicen, 3 veces van las personas a las iglesias en Suiza, estamos hablando de la iglesia protestante, cuando los bautizan, cuando se casan y cuando se mueren, son las 3 veces que las personas van a la iglesia. Algunas de esas son pistas de patinaje ahora, otros son teatro. Y en las que visitamos nosotros, conciertos en la noche de Juan Sebastián Bach y de Johann Strauss. No, las iglesias se murieron, muertas completamente, cero evangelización. Entonces uno va allí como piezas de museo a ver el oro, el arte y todas las pinturas que tenían en aquella época, pero predicación se acabó. Número 3, cuando servimos en la iglesia de tal manera inspiramos a otras personas. Otra vista y la última, 4. Cuando predicamos de tal manera la gente cree en Jesucristo. Y yo estoy aquí porque me predicaron efectivamente. Número 5, cuando enseñamos de tal manera la gente es edificada. La razón por la que yo escribo es porque es mi interés educar a la gente, porque nos dijeron muchas mentiras en la iglesia, por lo menos a mí me las dijeron. En la escuela dominical un montón de cosas mitológicas. Y entonces llega un momento en que dicen, no, hombre, esto ya no puede ser. Entonces hay que educarse. Yo los invito a ustedes, a los jóvenes que están aquí, a la gente. Esto es una responsabilidad de la iglesia, quiere decir de todos. Y finalmente, a menos que las cosas se hagan efectivamente, no va a ocurrir nada. Voy a repetir esto. A menos que hagamos las cosas efectivamente, en la historia de la Biblia y en la historia eclesiástica, las cosas han ocurrido porque Dios ha levantado y porque estos hombres que se levantaron, se dejaron usar, hicieron cosas extraordinarias. Voy a repetir esto porque es poderoso. La historia de la iglesia, los grandes eventos, fueron hechos por hombres que hicieron cosas extraordinarias. Y yo estoy aquí hablando y está bien, pero puede haber una persona aquí que no sabe esa persona, que Dios lo llamó para hacer cosas extraordinarias. Eso es posible. Ahora en Cozumel vino un niño de 5 años y me dice, pastor, por favor, quiero que me firme el libro porque yo quiero ser un pastor. Me tocó el corazón. Me tocó el corazón. Y cuando yo le firmo el libro, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos Mariano. Entonces yo le puse en el libro para el pastor Carlos Mariano, a quien Dios va a utilizar con poder.
Y lo puse a que leyera y me dijo, no sé leer, porque no sabe leer todavía, y tuve que leérselo. Y entonces, y aunque tiene 5 años, si él ya sabe que va a ser un pastor, ¡ya es un pastor! Y me arrodillé y oré y lo consagré en fe. Y yo no sé qué va a pasar en 20, 30 años, pero yo no creo que esto pasó por pasar. Hay formas extraordinarias que Dios actúa, y lo sé porque Él lo ha hecho con mi vida. Entonces no tengo ninguna duda, y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No vamos a actuar mediocremente, no vamos a actuar para salir del paso, no vamos a actuar por una tradición. Cualquier cosa que hagamos la vamos a hacer de tal manera. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu iglesia que está aquí en este lugar. Y estamos agradecidos por la palabra. Ayúdanos a ser excelentes en cada cosa que hagamos. Perdona si hemos sido negligentes, si hemos estado conformados, hemos estado tranquilos en un mundo que se debate en la violencia, en la inseguridad, donde nosotros somos la luz y la sal. Señor, estamos aquí esta mañana para renovar votos delante de ti, para renovar compromiso, para decirte, Señor, heme aquí estoy yo para salir adelante y para hacer un instrumento para la transmisión de tu palabra. Señor, gracias. Aquí está tu pueblo. Oramos por tu pueblo, por la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.